Hola, ¿cómo están? Bueno, venir hoy otra vez para hacer nuestro cursito de Ho'oponopono. Ya vamos por el 5. A ver si enfocamos un poquito más la camarita para acá. Y nos vemos un poco más de cerca. Recuerdan, quedamos en el 4, en la clase 4. Y bueno, ya más o menos les hice una puesta en común de todo lo que era el Ho'oponopono, pero bueno, siempre hay cosas para ver. Yo les había dicho que se preparen preguntitas para esta clase, pero no sé si habrán preparado. Pero bueno, si no prepararon, no importa. Vamos a empezar y después vemos durante el transcurso del directo a ver si tienen alguna duda y me van preguntando. Bueno, los saludo Julián y Rosetni. Y después, bueno, no saludo más. Bueno, Luisa, hola, para no interrumpir. ¿Sí? Después saludamos todos al final, así no nos mezclamos. Bueno, vieron que en el canal nosotros tenemos ¿cómo es? ¿Cómo es un video? Hay unos cuantos videos, de como 60 de clases de Ho'oponopono, ¿no? Yo para hacer esas clases tuve que hacer unos resúmenes, los fui anotando acá en cuadernitos, cada clase que les iba leyendo y editando ahí los videitos. Y después, bueno, los hice por compilados y los puse desde el 1 al 5, del 6 al 10 y así sucesivamente. Todo eso que anoté lo tengo todavía guardado. Entonces voy a usar ese material para que nos recordemos. Bienvenida Sandra, mirá, desde Italia. Mirá, qué bien, allá no sé qué hora será, allá en Italia ahora. Acá estamos en las 3 de la tarde. Bueno, y hola Teresa. Y bueno, vamos a trabajar con eso en estas clases, con las mismas clases, pero obviamente le vamos a ir explicando sobre la misma clase unas cositas más para los que todavía se inician en Ho'oponopono o para que los que, bueno, ya vieron los videos, pero bueno, quieren repasar. Así que vamos a arrancar. La primera clase, ¿no es cierto? Hablaba de qué es el Ho'oponopono y cómo funciona. Ya todos sabemos que es una técnica, sabemos lo que significa Ho'oponopono, que es deshacer un error o corregir un error. Hablamos que ese error era siempre un error de percepción. Hablamos de la importancia que es ubicarnos en la conciencia, ¿no? Como conciencia, como mente, como observador que está viendo la peli y no como el personaje. El Ho'oponopono me dice tú, pero cuando le dice tú, no nos está diciendo que nosotros creamos el mundo como personas, ¿sí? O sea, esta persona proyecta el mundo, sino como mente, ¿sí? La mente es la que proyecta. Porque si no, empezamos con que yo quiero crear mi realidad y nos vemos atrapados en estas no sé, metodologías, vamos a decir, nueva era que hay, ¿no? En las que hemos pasado todos, como por ejemplo la ley de atracción, en la que nosotros repetíamos incesantemente, soy rico, soy rico, soy rico, y resulta que no éramos ningún rico, seguíamos siendo totalmente pobres. Claro, pero todos tuvimos que pasar por ahí, ¿no? En obsesionarnos por querer arañar la pantalla y cambiar lo que sucede ahí fuera, ¿no? Desde mi mente intelectual, desde esta que yo creo ser. Cuando empiezo a hacerme consciente de quién soy, de que realmente soy tal como Dios me creó, o sea que soy la fuente perfecta, nada más que estoy identificada con este personaje, sí, desde ahí puedo crear mi realidad. Por eso cuando les digo tú, no es el tú que ustedes creen ser, ni yo tampoco creo ser. ¿Sí? Todos creemos ser lo que no somos, por eso sufrimos. Si supiéramos lo que somos, no sufriríamos en absoluto. Entonces Ho'oponopono me dice, tú creas el mundo en el que vives, pero desde tu subconsciente. Claro, todo se está proyectando desde el subconsciente, no desde el consciente. Porque si fuera desde el consciente, yo diría,
quiero $100.000 y me aparecerían $100.000. Sería muy lindo todo, pero no sucede así. Todo es desde el inconsciente. Tú eres responsable de todo lo que sucede en tu realidad. Claro, yo le llamo realidad a esto, ¿no es cierto?, que vemos aquí proyectado al mundo, a mis situaciones, a mis relaciones, ¿sí? Y se me dice que soy responsable, pero no es que soy responsable en el sentido como personaje, ¿no? Sino como perceptor, como el que está observando la película. Todo lo voy detectando mediante cómo yo reacciono ante esas imágenes, ¿sí? Eso es lo que me va indicando qué es lo que tengo que sanar en mi mente para estar en paz. Porque recuerden que el propósito de Ho'oponopono es la paz interior, ¿sí? Entonces, si no estoy en paz es porque estoy percibiendo incorrectamente. Por lo tanto, yo le voy a decir gracias, te amo a esa imagen o situación que veo ahí fuera, pero no para que pase lo que yo creo que debería pasar, sino para que se me corrija mi percepción y vea correctamente eso que ahora estoy viendo de manera distorsionada y pueda sentir paz. Siempre todo tiene que ver con la paz. Entonces, no tenemos por qué sufrir ni por qué aguantar como lo hemos hecho hasta ahora, que creíamos que la vida era, ¿qué vamos a hacer? Hay que aguantar, esto es lo que hay, ¿no? Sino que tenemos todo el poder para liberarnos de todas estas percepciones erróneas que tenemos. Porque si nuestro entorno es caótico, es porque mi mente está caótica. Si mi mente estuviera en armonía, o sea, estuviera en paz, la percepción del mundo sería paz. Pero como mi mente está en conflicto continuamente, hay un caos interno, vemos siempre caos ahí fuera. Ho'oponopono es una técnica de resolución de problemas. Y cuando decimos que Ho'oponopono es una técnica de resolución de problemas, tenemos que tener mucho cuidado porque muchas personas practican el Ho'oponopono para que se les arregle un problema. Entonces lo practican y ven que no se les arregla ningún problema. Porque claro, porque hay una confusión con respecto a qué es un problema, ¿sí? En realidad, problema es a lo que yo le llamo, desde mi mente e intelecto, le llamo problema, porque yo creo que eso que está ocurriendo ahí fuera no debería estar ocurriendo. Entonces yo digo, tengo un problema, ¿bien? Porque Ho'oponopono me lo dice, el problema no es el problema, sino cómo tú reaccionas ante el problema. Entonces el problema en realidad no existe, pero yo creo tener un problema, porque eso que estoy percibiendo me saca de mi paz, ¿bien? Por eso es una técnica de resolución de problemas. No porque mágicamente yo practique Ho'oponopono y mi mundo ahora no sé, era color gris y ahora va a ser violeta y rosa y todos los pajaritos van a volar. De eso no se trata, ¿sí? Se trata que cuando mi mente sana, todas las mentes sanan, porque los otros que yo veo ahí fuera son yo. Entonces, es una cuestión de lógica, ¿no? Que no es que yo hago Ho'oponopono para tal cosa, sino que tengo que empezar a ver que Ho'oponopono tiene como propósito la paz interior. Cuando lo practico, obviamente que mi mundo va a comenzar a cambiar. Sí, va a cambiar porque voy a ver todo en paz. Entonces voy a tener claridad mental y al tener claridad mental y estar en ese estado cero que dice Ho'oponopono de vacío, me va a llegar la inspiración y voy a hacer lo correcto en cada una de las situaciones que se me presenten, ¿no? No voy a tener que estar peleándome con la realidad como estábamos hasta ahora. Estábamos en lucha, porque cualquiera que está en lucha termina agotado, agobiado, ¿no?
Bien, entonces estábamos en que nos permitía alcanzar la paz interior para vivir menos preocupados y aceptar lo que ocurre en nuestras vidas sin dramatismo. Esa es otra de las cosas que nos proporciona la práctica del Ho'oponopono, que voy a ver mi vida con menos dramatismo. Antes lo veía todo más dramático, me quejaba, estaba en el por qué me pasa esto a mí, ¿sí? Y ahora voy a poder soltar, ¿sí?, todo ese drama que envolvía mi experiencia y lo voy a poder ver desde otro lugar. Ya no voy a estar tan obsesionado en que quiero que la cosa cambie, sino que voy a salir de estar en una mente con expectativa frente a la realidad a estar en una expectante, en una mente que quiere ser sorprendida por la vida, ¿sí?, que se deja en manos de la vida, que se deja sorprender. Ya no voy a estar empujando el río, porque empujar el río, saben que es al divino botón, porque no puedo empujar el río fluye, ¿sí?, y yo no puedo hacer nada, no puedo detener su curso. Ho'oponopono te enseña a amarte a ti mismo, nos enseña a amarnos a nosotros mismos. Y cuando esto sucede, empezamos a sentirnos merecedores de lo mejor. Qué bueno esto, porque claro, más me amo, ¿sí?, ya me creo merecedor, ya mi relación con la divinidad, con Dios, va cambiando. Entonces, ya no creo que Dios me va a mandar algún castigo o desgracia, sino que estoy con esa, como les decía recién, esa expectación, esperando a recibir el regalo de cada día, ¿no?, que me da el presente, porque estoy soltando mi mente, la estoy dejando en manos de Dios. Entonces todo va a ocurrir como tiene que ocurrir, no como yo quiero que ocurra. Entonces, ahí viene el verdadero aprendizaje, ¿no? Vamos aprendiendo, digamos, desaprendiendo lo que nos enseñamos y vamos aprendiendo ahora una nueva manera de ver, otra manera de ver. Es fácil de practicar, ¿por qué? Porque solo tengo que repetir las 4 palabras, lo siento, perdóname, gracias, te amo. Mentalmente, ¿no es cierto? Todos saben que esto es un proceso que se hace mentalmente, no que tenemos que decirlo en voz alta. Claro, obviamente que para nuestra mente intelectual, este proceso, así como todo proceso metafísico, ¿no? No le cierra a la mente intelectual, no, te dicen no puede ser, ¿no? Y ahí vemos la resistencia, ¿no? La resistencia que hay en nuestra mente intelecto que nos hace creer que no va a funcionar, que por más que yo repita las palabras no va a pasar nunca nada, que no se está borrando nada, que no está sucediendo ninguna limpieza, claro, porque mi mente intelecto es la que corta todo el proceso, ¿sí? Esa mente que se preocupa, que desconfía, que tiene miedo, bueno, esa mente es la que corta todo. Entonces, a ver, esto no se les quiero contar porque no tiene trascendencia. Dijimos que el mundo es un reflejo de lo que ocurre en nuestro interior, ¿sí? Yo me doy cuenta de cómo está mi interior observando lo externo, ¿sí? Observo las situaciones de mi vida, cómo me estoy relacionando con los demás, y todo me voy dando cuenta ahí cómo está mi mente, cómo está mi interior. Si estoy experimentando un desequilibrio, ¿sí?, o un malestar, la gente, ¿qué hace? En lugar de mirar en su interior, mira hacia afuera. Ahora nuestra mirada va a ir hacia el interior para darme cuenta que toda la causa de lo que me está pasando está en mi mente, no está en la pantalla. Cada tensión, desequilibrio o enfermedad puede ser corregido solo trabajando en ti mismo. Todo el trabajo es en mí
misma. Nuestra mente está dividida. Y este es el problema que experimentamos. Pues si hay división, hay separación. Separación. Claro, esta idea de separación a nosotros nos parece rara, ¿no? Pero bueno, si nos fijamos un poquito, siempre yo les digo que el cerebro nuestro, que no es la mente, el cerebro, está dividido por un cuerpo calloso. El cerebro es el reflejo de la mente, de lo que es la mente toda, ¿sí? La conciencia toda. Está dividida, ¿sí? Por un cuerpo calloso, y fíjense que tenemos un hemisferio izquierdo, uno derecho. Así, en la dualidad estamos todos atrapados aquí, en la percepción de la dualidad. Todo viene de a dos, ¿sí? Claro, toda sanación puede ocurrir solamente cuando me uno. El Ho'oponopono le llama inspiración o vacío, cuando estoy libre de memorias, cuando mi mente no está atrapada en las memorias, o sea, cuando mi mente no está atrapada en el pasado, ¿sí? Y esto no se trata de que yo diga, ay, ¿cómo puedo parar de pensar? ¿Cómo puedo parar de pensar? No, se trata al revés, de darme cuenta que los pensamientos que llegan, ¿sí? Llegan. Yo no puedo esos pensamientos que llegan, decirle que no lleguen. No puedo, no tengo ese poder. No, los pensamientos están continuamente ahí. Las memorias, instituciones se ejecutan, pipipín. Yo lo que tengo que hacer es darme cuenta, ¿sí? Si yo me estoy aferrando o no a esos pensamientos. Si yo les estoy dando crédito. Si yo los estoy interpretando y diciendo qué significan, dándole significado a cada pensamiento que llega, ¿sí? Porque a veces creemos que nosotros podemos tener esto de la mente en blanco, ¿no? Eso es como algo que también es de la nueva era, ¿sí? Que queremos, bueno, a ver, ahora me voy a quedar con la mente en blanco. Y resulta que no podemos. Esto es como el hecho de meditar. Yo me siento a meditar, ¿sí? Cierro mis ojos y creo en ese acto que estoy siendo yo, ¿sí? Este personaje, el que está meditando, ¿sí? Porque claro, estamos tan identificados con el personaje que no podemos hacer otra cosa. Pero a los pocos minutos, ¿sí? Que me quedo en silencio, que si querés podés hacerlo repitiendo gracias si te ayuda, van a ver cómo se empieza a aquietar la mente, se aquieta, ¿sí? A los 2 minutos, 3 minutos de estar en silencio. Ahí yo estoy conectando con la parte divina en mí, estoy conectando con la divinidad, ¿sí? Con mi esencia. Entonces ahí estoy con la mente en blanco, pero no es Silvina la que se conectó con la divinidad, no, es la mente, ¿sí? La mente que se hizo, ¿no es cierto?, a un lado al personaje, a la mente intelecto, y permitió conectar. O sea, yo lo único que puedo hacer desde mi mente intelecto, mi consciente, es dar permiso, ¿sí? Pero yo no puedo decir, bueno, a ver, basta de pensar, no quiero pensar más, y ya está. No lo puedo hacer, ¿sí? Por eso tenemos que pedir, iniciar el proceso de limpieza. El Ho'oponopono dice, es una petición que haces a la divinidad, claro. Pero no es que la divinidad es alguien que está allá, lejos. No. Es la única mente que hay, ¿sí? La mente superior, que es la que tenemos capacidad todos de conectar. Todos, porque somos la misma mente. Lo que pasa es que estamos como hipnotizados y creemos estar separados de esa mente. Es como que yo me acosté a dormir y me creí que me separé de Dios. O otro ejemplo, que estaba en el supermercado comprando de la mano de mi papá y vi un juguete lindo por allá, lo fui a ver y lo perdí a mi padre. Entonces yo ahora me creo que estoy perdida. Me creo, pero no es la realidad, no es la verdad. La verdad es lo que yo soy. Soy perfecto, porque soy mente, soy conciencia, soy la divinidad,
soy el ser. Bueno, cada uno que le llame como quiera, ¿sí? Porque el nombre no importa. Podemos decir, soy amor y ya está. Al que le gusta soy luz, dice luz. Al que le gusta amor, dice amor. Y cada uno usa la palabra que quiere porque Dios no entiende palabras, así que a Dios no le importan las palabras. Acá lo que importa es ese propósito, esa voluntad que pongo en marcha cada vez que yo decido recordar quién soy. O sea, decido limpiar, ¿sí? Que es un proceso amable que tengo que tener conmigo y no hacerlo como una cosa obsesiva. ¿Estamos? Porque si no se transforma en algo cansador, agotador, que no tiene sentido. Tiene que ser algo como un juego de niños, ¿sí? Como un juego. Dios no sabe de apuros y de exigencias. Eso son todas cosas de los humanos acá, que hemos inventado. Bueno, entonces estábamos... que la mente estaba dividida. Sí, gran problema. Una parte de la mente la hemos ocultado, lo que está oculto, ya dijimos que es el subconsciente, y otra parte, la que no está oculta, es el consciente, me dice el Ho'oponopono. La única función de la mente consciente es la de elegir. ¿Qué elige la mente consciente? Borrar o seguir apegado a las memorias. No tengo otra elección. Podríamos llamarle a la mente consciente el intelecto, esa mente que cree que sabe, que es ese gran problema que tenemos todos aquí, creer que sabemos, y que piensa todo el día sin parar. Bien. El subconsciente son las memorias de nuestra vida, ¿no? Todas esas memorias, todas esas circunstancias, todo eso que vemos ahí reflejado, ¿sí? Son las memorias que están en el subconsciente. El Ho'oponopono le llama al subconsciente el niño interior. Y al consciente le llama la madre, porque hace como una analogía, ¿no? Como que la madre tiene que abrazar continuamente a ese niño, ¿sí? Que se está quejando y pataleando, o sea, todas esas memorias que nos vienen, que nosotros le llamamos que son emociones, ¿sí? Como estoy, qué mal que me siento, las tiene que abrazar, ¿sí? Profundamente, amarlas, como una madre haría con su hijo, para que sean borradas y limpiadas. Bien. Por eso cuando ocurre algo en nuestras vidas, decimos, pero si esto que me está pasando no lo creé yo, ¿cómo puede ser? Claro, si lo creaste desde tu subconsciente. ¿Estamos? Son las memorias que se ejecutan en el inconsciente las que están provocando todo eso que vemos ahí fuera. Por eso es que nosotros no queremos hacernos responsables, porque decimos, si yo esto no lo pedí, yo no quería que me pase esto, decimos, claro, no, nadie quiere, ¿sí? Porque son deseos subconscientes. A nivel inconsciente yo quise experimentar esto que estoy experimentando. Y esto es hacerme responsable, porque sé que eso que estoy experimentando ahí, ¿sí? Yo mismo lo creé, pero no yo, Silvina. Siempre se los repito para que nos quede bien claro, porque si no los va a atrapar la culpa y no van a poder hacer ningún proceso de sanación. La mente, ¿sí? La parte oculta de la mente, voy a poner a mi hija acá porque, bueno, ella quiere participar, es la que hace, ¿sí? Que esas memorias que están ahí se ejecuten ahí en forma de situaciones, relaciones con las que nos llevamos mal, etcétera, etcétera. Pero yo tengo que ser consciente de que eso está en mi inconsciente, no que yo pedí que pase eso. Lo que pasa es que no somos conscientes de todos los pensamientos que producimos, ni las creencias, pues todo esto sucede a este nivel, al inconsciente. Creamos
lo que creemos. O sea, claro, yo creo mi realidad de acuerdo a lo que creo, pero a nivel inconsciente, no a nivel consciente. El verbo crear y creer, si ustedes se dan cuenta, cuando yo lo conjugo en primera persona, yo digo yo creo, tanto para crear como para creer. Yo creo. Bien, porque está el creo de crear y el creo de creer, son lo mismo. Hasta que nosotros no eliminemos toda esa basura, toda la basura, como dice el doctor Lem, de nuestro subconsciente, seguiremos atrayendo problemas. ¿Bien? Pero ahí no se obsesionen y empiecen a querer limpiar en grado acelerado, porque no funciona así. No funciona así. El doctor Lem dice que cada vez que practicamos, ¿no? Ho'oponopono, estamos limpiando la basura y estamos liberando la conciencia. Claro. A medida que, como les dije recién, que limpiamos, se va haciendo espacio en nuestra mente, va habiendo cada vez más claridad, que es lo que no hay ahora. ¿Sí? Por eso estamos confundidos, no podemos ver y nos creemos que un problemita pequeño es una cosa terrible. Y nosotros dramatizamos nuestras vidas, las dramatizamos literalmente. Entonces, en este momento que nosotros no lo podamos ver, es un mecanismo que ocurre que no lo podemos ver, el consciente está aprisionado por el inconsciente. Nuestro consciente está aprisionado, miren la palabra, por el inconsciente. Pero a medida que borramos las memorias, nos vamos liberando de nuestra programación mental. Vamos cambiando el chip. La única manera de despertar es asumiendo la responsabilidad por lo que hemos creado y limpiarlo. Es lo único que podemos hacer. Cada vez que repetimos gracias o las 4 frases o 2 solamente, el intelecto se calla, como les dije hace un ratito, para y comienza la limpieza. Por eso es importante repetir lo más posible para un mayor resultado, ¿sí? Lo más posible, lo que me acuerde. No es que me tengo que machacar la cabeza para acordarme, ¿por qué no? Porque la mente intelecto no va a querer hacer eso, no va a querer. Cuando repetimos estas palabras estamos en el presente y ya no nos preocupamos por el futuro ni nos angustia el pasado. Eso es muy importante. Cuando yo estoy presente, ¿dónde estoy? En la presencia, o sea, en lo que soy, en el yo soy. Y ahí estamos en los brazos de Dios siendo acunados y no tenemos nada que temer. Eso es lo que pasa cuando yo estoy limpiando. A pesar de que no lo veo, pero es lo que está sucediendo. Soy feliz porque sí. No soy feliz porque me pasó tal cosa que yo quería. Ay, sí, mi novio me llamó. No, no soy feliz por eso. Soy feliz porque sí. Esa es la verdadera felicidad, la que no tiene una causa real, una causa ahí que me da del mundo. Soy feliz porque sí, porque sé quién soy, por eso soy feliz. Cuando estoy en el presente, uso los ojos para ver el asunto. Lo veo. Y no dejo que el asunto me devore. Esta frase grábensela bien. Cuando yo estoy en la presencia, o sea, estoy en la inspiración, en el estado cero, vacío, cero frecuencia, o como le quieran llamar, es todo lo mismo. El curso de milagros dice instante santo, con lo cual no importa el término. Yo me voy a dar cuenta que estoy en ese estado, ¿por qué? Porque voy a usar mis ojos para ver la situación y no voy a dejar que la situación me devore, me atrape, no me enriedo en el problema, sino dejo que la pantalla me chupe. Entonces, ahí me estoy dando cuenta que yo estoy en la presencia, que estoy tomada de la mano de Dios, que no hay nada que temer. ¿Bien? Entonces hago mi proceso de limpieza y estoy segura, tengo la certeza de que el proceso está en marcha. No estoy dudando. ¿Sí? No. Yo solamente
Tengo que aprender a observar, a mirar, ¿sí? Sin engancharme en la cosa. Porque el engancharme en la cosa, o sea, en la pantalla, en la situación, es lo que me lleva a otra vez estar atrapado en las memorias. ¿Sí? Parece como un laberinto del cual no podemos salir. Entonces, cuando yo practico Ho'oponopono, le estoy diciendo a Dios, pongo mi vida en tus manos. Yo no sé nada de nada. Ese es el verdadero soltar, el que tanto nos cuesta. Yo no suelto porque digo, suelto, suelto, suelto y confío, como un canto, porque vieron algunos que cantan. Suelto y confío. Oh, hoy me decía una que por qué no hacía un video que diga hojas de otoño, pero a ver, no sé, es una moda boom de las palabras gatillo. Yo he practicado Ho'oponopono mucho, ustedes saben que después mi camino ahora es el curso de milagros. Yo explico el Ho'oponopono porque no sé, la vida me puso a explicar el Ho'oponopono y no me lo puedo entender por qué. Entonces lo hago, porque Dios me pide que haga esto, yo lo hago. Pero la verdad, no es porque yo diga banana con dulce de leche, banana con dulce, o sea, no es la palabra la que produce el milagro. No. La palabra gracias, ¿saben por qué limpia? Y te amo, ¿por qué limpian? Que yo siempre les sugeriría que digan esas dos y no digan tanto lo siento, porque eso medio como que me hace sentir culpable. Siempre es gracias, te amo. ¿Saben por qué limpia? Porque me conecta con mi interior, con mi ser. Y yo digo gracias. Así me esté pasando una situación que yo no entiendo por qué me está pasando eso. Yo no la califico de buena o mala. No tengo ni idea. Yo sé que se está ejecutando desde mi subconsciente. No tengo ni idea de lo que está pasando ahí. No sé nada. Bien, no sé. Gracias, te amo. A la situación. Bien. Yo no sé por qué está pasando eso. Yo me tengo que hacer consciente de que no tengo ni idea. Entonces ahí me hago responsable a la vez, ¿bien? Y ese sentir de que eso que está pasando está en mi mente, que es un error de percepción, y pedir que se me corrija mi percepción, o sea, ver de otra manera, es lo que sana realmente, ¿sí? No es porque repita todas las palabras que hay de moda ahora de Ho'oponopono, que repiten, no es la palabra, es el sentir, es el darme cuenta. Ese movimiento de la mente, esa voluntad puesta en marcha, en la cual yo asumo la responsabilidad y digo, esto yo lo estoy viendo mal porque me estoy sintiendo mal. Y no es mi estado natural estar en conflicto ni sentirme mal. Entonces pido ayuda para ver esto como lo vería el amor. ¿Sí? No que porque yo repito la palabra, entonces se borra la cosa. No. Es un proceso que es combinado, ¿sí? No es que la palabra, porque imagínense, si fuera la palabra, bueno, ya todos tendríamos las palabras mágicas para cada situación de la vida, nos hubiese dado Dios. Porque Dios no nos dejó acá desamparados. No, es más, Dios no sabe ni nada de la película, pero bueno, no tiene ni idea de lo que estamos haciendo. Esto es todo algo que nosotros mismos nos estamos haciendo nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nosotros negamos nuestro ser. Por eso hay un subconsciente. Si yo no hubiese negado quién soy, no hubiese negado el amor que soy, ahora no habría ningún subconsciente. Todo estaría hecho consciente, me hubiese dado cuenta, pim, pum, pam, se terminó todo. Pero no, yo estoy viviendo esta experiencia porque quise experimentarme separada, sola, diferente, lejos del amor que soy. Entonces, ese quererme, experimentarme así, es lo que me hace sufrir. Cuando nos vamos haciendo conscientes, ya nos damos cuenta que no son las palabras. Es más, a Dios se lo conoce en el silencio. Practicar instantes de silencio es mucho más sanador que, no sé, que un montón de otras cosas, ¿sí? El silencio.
porque lo que mi mente necesita es silencio, porque su estado natural es el silencio. ¿Sí? Hay muchas prácticas para hacer del silencio y son tan sencillas, pero como nosotros no tenemos fe en eso, creemos que es todo de la palabra mágica. Nos encanta la palabra magia. Magia. A ver, Rosana dice, se nota que lo tuyo, pero no, como para explicar Ho'oponopono, pero no sé qué quiere decir, pero no. Bueno, no, yo les explico el Ho'oponopono, ¿por qué? Porque es lo mismo que el curso de milagros, dice exactamente lo mismo. Lo que pasa es que el Ho'oponopono está explicado, ¿no es cierto? Lamentablemente hasta le están dando un tinte comercial al Ho'oponopono, y no es eso. Entonces, como hay mucha confusión, pero todos estuvimos ahí, ¿eh? Yo cuando recién empecé a practicar el Ho'oponopono, a ver, Rosana, ¿qué pasa, Rosana? Yo estoy mirando acá, yo te voy a explicar, mira, yo estoy frente a la computadora, Rosana, no sé qué te pasa, pero mira, yo miro acá, ¿ves? La cámara está enfrente mío, es una camarita pequeña así, con un micrófono incorporado, entonces yo le hablo ahí, ¿ves? Pero ¿qué pasa? Como yo me veo acá, en vez de como que la vista se me va acá, pero voy a hablar acá, porque así quiero leer acá, quiero ver allá, y que no puedo hacer tantas cosas. Pero bueno, no sé qué es lo que me querés decir. Si vos me explicás ahí en el chat, yo te voy a poder responder. Bueno, no sé qué me estaba diciendo, se me fue un chat, después voy a leer el chat. La imagen o detalle lo explica, entiende. Bueno, gracias, Andrea. Pero acá el tema es, mira, fíjate, esto nos viene bárbaro, justo bárbaro para perdonar, porque ya hablamos que el Ho'oponopono en realidad es perdonarnos, perdonarme. Eso es el Ho'oponopono. Ya los antiguos hawaianos lo practicaban, ¿sí? Como para solucionar problemas en las relaciones, ¿no? Y después Morna Simeona introdujo esto de la autoidentidad porque descubrió que, claro, que solo hay uno y que todo lo practico en mi mente, ¿no? Bien, entonces, bueno, puso el método de la autoidentidad Ho'oponopono. Pero esto no es cualquier camino de estos espirituales, no es para que nadie pelee con el otro, porque, a ver, imagínense que somos 7.000 millones de mentes, ¿no? Mentes que nos creemos cuerpos, ¿bien? Hay personas que practican religiones exactas, ¿no? Que esta, que la otra, bueno, millones. Yo no voy a nombrar ninguna porque después vieron, no se puede. Bueno, millones, ¿bien? Todas esas religiones, todos los caminos, tanto el Ho'oponopono, el curso de milagros, la filosofía Zen, el budismo, lo que sea, ¿no? Todo lo que sea que hay en la mente colectiva, porque todo forma parte del subconsciente colectivo, todo apunta a lo mismo, a que retornemos a Dios, ¿bien? ¿Por qué camino vayamos cada uno? A Dios no le importa, ¿sí? Entonces, si yo quiero participar de un curso, ¿no? Y estoy abierto a lo que el otro dice, bien, me llega, bien, lo miro. Y si no, no lo miro porque mis ideas, mis creencias me dicen que es otra cosa, en este momento. En un momento del tiempo que es holográfico, porque en realidad el tiempo no existe, ¿sí? El tiempo es una ilusión, pero nosotros todavía no lo podemos ver. El tiempo, el espacio, es todo ilusorio. Va a llegar un punto que todos nos vamos a encontrar ahí, porque somos el mismo. ¿Bien? El problema es que ahora creemos que somos diferentes, y por eso se suscitan estas cosas, como decía Rosana, que hay unos que lo explican mejor, que otros que lo explican mejor, peor, ay no, esta me gusta, no, el otro no. Y bueno, bien, los personajes tenemos preferencia. Es como hablamos la otra vez, en un directo que no me acuerdo cuál fue, que decíamos que el comer carne o no comer carne, que si soy vegano, que si soy vegetariano, que si soy no sé qué, que si soy... Eso no importa.
porque esto no se practica a nivel del personaje. Acá Ho'oponopono yo no lo practico para ser un mejor personaje, para ser un mejor cualquier cosa. No, no, no. Lo practico para sanar mi mente. Y cuando estoy sanando mi mente, estoy haciendo el mejor trabajo que puedo hacer para el mundo, porque estoy dejando de sufrir y es lo mejor que puedo hacer por la mente, por el mundo. Ahí voy a mirar la cámara. Recién ahora me avivo. Bueno, por el mundo, ¿bien? Porque no lo estoy haciendo para mí, individual. Hasta la metafísica de Connie Méndez dice eso, que cuando yo pido algo, nunca lo pida para mí solo, porque ten cuidado con tus planes, porque pueden llegar a realizarse. ¿Sí? Siempre tengo que pedir para toda la mente, para todos, porque Dios no tiene favoritos. Acá los favoritos somos nosotros, que nos creemos mejores y especiales. Por eso sufrimos, porque nos comparamos. Si yo no me comparara con otros, no sufriría. Bien, yo para saber que hay afuera hay algo que es malo, es porque yo creo que hay algo que es bueno. Siempre estoy juzgando. Y el Ho'oponopono, así como el curso de milagros, pero ahora estamos hablando del Ho'oponopono, me ayuda a sacar a mi mente de ese estado continuo de juicio, ¿sí? De juicio, de ataque. Porque claro, cuando yo ataco ahí afuera, claro, sí, yo quiero estar atacando y lo estoy haciendo. Pero lo que no soy consciente aún es que yo me estoy atacando a mí mismo. Cuando empiezo a tomar conciencia de que todo ataque afuera es un ataque adentro, la cosa empieza a cambiar, mi vida empieza a cambiar, porque realmente puedo experimentar la paz que soy. Mientras tanto, estoy jugando a ser espiritual. Y a Dios no le interesa que juguemos a ser espirituales, para nada. No nos van a dar estrellitas, ni hay un portal que tengo que cruzar, ¿no? Y este entra, el otro no. Los dos están afuera, ¿no? Solo existe el cielo. Entonces, el cielo es un estado mental. Ya lo hablamos, ¿sí? Las personas que siguen, ¿no? Que siguen y ya me escucharon muchas veces y saben que yo siempre les doy el mismo discurso. Yo no quiero engañar a nadie, porque si yo quisiera engañar, me siento acá y mira, me produzco, me hago un lugar súper y los engaño y los envuelvo como quiero, pero yo no quiero engañar, porque ¿sabes qué pasa? Si yo te hago eso a vos, me lo estoy haciendo a mí. Y yo quiero salir del engaño, quiero salir, ¿sí? Porque no sirve de nada engañar a otro. Acá lo que tenemos que hacer es ser honestos, aprender a ser honestos, que es lo que no hacemos. Bueno, a ver, vamos bien con el tiempo, ¿no? Porque yo no quiero que se me vaya mucho el tiempo, porque después quiero revisar los chats. Entonces, estábamos en que le damos permiso a la divinidad para que el trabajo se haga a través de ti. Esa es otra pauta que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Bueno, Rosana, muy bien, me parece bárbaro. Yo te amo y vos me amás a mí, porque somos la misma, no te hagas problema. Vieron que con esto del dar permiso hay una confusión terrible, porque claro, imagínense, si yo me lo planteo de la forma, lo que yo entiendo, ¿qué es dar permiso? Bueno, a ver, estoy en el colectivo, en la cola del banco y le doy permiso a otro para que pase, ¿no? Interpreto que dar permiso es como correrme para que el otro pase, ¿no? Eso es en la forma. Ahora vamos a llevarlo a la mente. ¿Cómo doy permiso en mi mente? Claro, esto es como lo del cuento Zen. Vieron que si la taza está llena y yo le sigo poniendo líquido, se desborda todo. Bueno, así está nuestra mente. Llena. El contenido de mi mente, que es el subconsciente, las memorias, está lleno, desbordado. Claro. Sí, estamos todos así, ¿eh? No es que porque esta que vos ve acá te lo explique, yo ya estoy. No. Yo puedo tener una práctica, ¿sí? Puedo explicarlo, puedo conocerlo a nivel teórico, ¿sí? Pero, ¿qué hago? Practico
el darme cuenta de lo que hay en mi mente, todo el tiempo. Porque créanme que yo ya, como les digo siempre, yo ya estoy bien, ya. No, no. Si yo sigo estando acá en el mundo, ¿sí? Y sigo experimentando situaciones que me causan conflicto, es porque todavía hay mucho trabajo por hacer. Y este es el camino de la humildad, el darnos cuenta de que estamos todos, como dice este autor que yo siempre les nombro, que se llama Ken Wapnick, que falleció hace poco. Él decía, estamos todos en el mismo bote del ego. Todos tenemos miedo, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa? A veces nos pasa, y yo se los cuento por experiencia, ¿no? En mis relaciones, que a veces cuando nos encontramos con otra imagen, vieron otro ser, otra persona, que tiene mucho miedo, mucho más miedo que nosotros, ¿no? Nos da miedo el miedo del otro y nosotros lo rechazamos, ¿bien? Porque nosotros le tenemos miedo al miedo. Claro, porque en realidad nosotros sabemos que somos amor, pero estamos todos en el miedo, todos estamos en el miedo. ¿Por qué? Porque nos sentimos separados, nos sentimos carentes de Dios, porque en realidad lo único que nos falta es Dios. ¿Ven? Por ejemplo, ahora está mi perra, ven Mía, esta es la otra, córrete Mía, quiere salir a la calle, esta quiere venir a Bupa y la otra quiere ir a la calle. Bueno, entonces, ese permiso, les decía, es el darme cuenta, es como un momento así, un instante que nos agarra, que me doy cuenta que yo, Silvina, no estoy haciendo absolutamente nada, más que poner el proceso en marcha. Que todo se hace a través de mí, ¿sí? Es un confiar porque la vida misma te va poniendo en los lugares, las situaciones, con las personas, ¿no? Nosotros nos experimentamos así, como personas que necesitamos para enseñarnos, ¿sí? Es como que, a ver, yo por ejemplo, si por ejemplo, a ver, ¿cómo te lo puedo explicar? Algo sencillo. Si por ejemplo, con los hijos, vamos a hacerlo con los hijos, que es algo sencillo, aunque no tengan hijos, no importa, sobrinos o cualquier niño pequeño. Yo al niño le digo algo, hablando, le digo, vos no tenés que hacer tal cosa, y pareciera como que el niño no me entiende, ¿vieron? Pero si yo con mi ejemplo, ¿sí? Le demuestro cómo es, y él ve que es así, él aprende. No aprenden los niños porque yo les hablo, ¿bien? Es como que yo creyera que ustedes, porque yo les hablo, ahora aprendieron. No aprenden porque yo les hable. Aprendemos todos porque estamos todos con el mismo propósito que es el de sanar. Por eso creemos que aprendemos. Bien, entonces, esperen que quiero la última partecita decirles, porque si no, acá tengo todas las clases explicadas. A ver. Y esta parte les quería decir, porque así después ya en la próxima ya arrancamos con otra cosa. Vieron que nosotros tenemos esto de limpiar y el borrar, ¿vieron? Borrar. Yo a veces digo, no es como decimos en la vida, borrón y cuenta nueva, queremos hacer todo de vuelta porque tenemos esa sensación de que todo lo que hemos hecho hasta ahora lo hemos hecho mal, ¿bien? Que eso lo hablamos la otra vez, lo de la culpa inconsciente, pero bueno. Parece que cuanto más nos enfocamos en lo que no queremos, más lo atraemos. Mía, salí. Y esta frase a mí me dejó como, y yo creo que a ustedes también, porque seguramente les pasa. Cuanto más me enfoco en lo que no quiero, más lo atraigo. Y yo me preguntaba, ¿pero por qué será? Porque es como que sucediera lo contrario de lo que queremos. Claro, si nos remitimos a lo que dijimos hace un rato, que todo es desde el subconsciente, claro, yo creo que quiero una cosa, pero en realidad quiero otra. En realidad todos queremos lo mismo, que es la paz interior, ¿sí? Y sentirnos
plenamente amados, totalmente amados, porque no nos sentimos amados, por eso creemos que sufrimos. Bien, entonces, más pensamos, porque cuanto más pensamos, más nos enredamos, es porque cuando yo pienso, estoy poniendo en ejecución las memorias que son las que están en el intelecto. Entonces, tenemos que aprender, porque es lo que nos va a llevar a salir de esta loquera en la que estamos todos, es que no es pensando que voy a resolver el problema, ¿sí? Que es lo que me enseñó el intelecto. Lo que me enseñó la mente esta, la que está loca, es a que yo si pienso mucho voy a resolver, ¿sí? De ahí es donde tengo que salir, porque ahí me empiezo a enredar de una manera, ¿sí? Empiezo a recurrir al pasado y sí, porque seguramente esto que claro, me está pasando porque, claro, sí, yo sé, porque yo una vez, ella me dijo tal cosa y ahora, ¿sí? Y me atrapo a mí mismo, porque la verdad, cuando ustedes empiezan a detener y escuchan su diálogo mental, ¿no es cierto? Es una batalla campal ahí adentro. Una batalla campal. Y eso es lo que a nosotros nos pone a todos mal, en conflicto. Esa batalla que se está librando en nuestras mentes. Claro. Imagínense en ese estado mental, ¿no? No podemos tener claridad, no podemos ver nada. Estamos cada vez peor en vez de ir mejor. Con la práctica de Ho'oponopono lo que vamos logrando es a educar la mente, como dijimos la otra vez, a que cada vez que me venga un sentir de miedo, un pensamiento de ataque o lo que me venga, y que yo me sienta mal, voy a practicar y esa práctica ya mi mente va a entrenarse ahí y va a saber que no está pasando nada y que cada vez que lo practique estoy en los brazos de Dios, estoy en la vida, no estoy temiendo. Bien, no pasa nada, no está pasando nada. Es todo una imaginación, un tejido que hace la mente para que yo siga atrapada en las memorias, para que sufra, literalmente, ¿sí? Porque a esa parte de nuestra mente le encanta que suframos, ¿sí? A esa parte. Nos gusta esa parte de la mente. Cuando me identifico con esa parte, parece que sufrir está bien, hay que sufrir, ¿bien? Pero cuando me doy cuenta de que el sufrimiento no tiene ningún sentido, de que estoy sufriendo al Pepe, porque ahora me estoy preocupando por esto, pero dentro de 10 minutos me voy a estar preocupando por otra cosa, ¿sí? Que tampoco tiene ningún sentido, porque no tengo en mi mente la solución, en mi mente consciente la solución. Bien, ahora voy a mirar de otra manera mi experiencia. Me voy a dar cuenta que mi experiencia está para que yo la abrace, para que la sienta, para que la viva y para que aprenda. Cuando ya empiezo a mirar la vida desde ahí, empiezo a amar y amarme. Porque si yo no hago este movimiento en la mente, estoy siempre rechazando la vida. Y eso es lo que me hace sufrir. Porque nosotros como que tenemos como una vía de escape hacia ese sentir la vida, experimentarnos felices. Pareciera que ser muy feliz está mal, que estar mucho tiempo en paz está mal. No, algo tiene que pasar. A ver, no sé, me voy a pelear con alguien. Es como que no puedo, ¿no? Soportar en mi mente la paz y la alegría continua. Como que hay algo que me dice que está mal. Bueno, esa mente, la de las memorias, la mente loca que le digo yo, esa es la que nos domina. Bueno, yo, quien yo soy, bien, tengo el poder de elegir cambiar esos pensamientos. Pero no es que de decir, ay, ahora no voy a pensar esto. No. De darme cuenta que esos pensamientos que me causan dolor no tienen ningún sentido, no tienen ton ni son. Que quiero ser feliz ahora, que quiero amar ahora, porque todo sucede ahora, ¿sí?
Entonces, cuando cambiamos esa actitud de rechazar a la vida, de estar en oposición a la vida, estoy en la unidad. Porque ahora si yo rechazo, estoy en separación. Estoy yo y la vida. Dios y yo. Somos dos. No. Dios y yo somos uno, que es lo que a nosotros nos cuesta integrar, porque le tenemos miedo a Dios. Y ahí está todo el kit de la cuestión. Pero esto es una práctica, y eso es el borrar, el limpiar, porque es como aclararnos, es decir, ya lo veo, claro, yo creía que aquella persona me podía hacer algo, pero ahora me estoy dando cuenta que no me puede hacer nada, porque no existe el mal, pero yo tengo que realmente experimentar que no existe el mal. Mientras yo siga creyendo que ahí fuera existe el mal, voy a tener experiencias en las que voy a ver que realmente existe el mal, porque es lo que quiero a nivel subconsciente. Como mis deseos se cumplen, mis deseos subconscientes, yo tengo que, mediante el mundo que me va mostrando lo que hay en mi subconsciente, ir pidiendo, ¿no? Ese limpiar, cambiar esas memorias que hay en mi subconsciente, que sean liberadas, que sería liberar a todos mis prisioneros, a todos los que tengo ahí atrapados, todos mis resentimientos, todo eso que me creí, para liberarme yo. Eso es un trabajo como egoísta, en cierto punto, porque todo está sucediendo en mí, todo está pasando en mí. Entonces, cuando me empiezo a dar cuenta que todo está pasando en mí, ya no culpo al mundo de lo que me está pasando. Entonces salgo de ese bucle de sufrimiento en el que estamos todos ahí, ¿sí? Bueno, este es más o menos un poquito como, digamos, un repasito de ese videíto que tenemos ahí de las clases de la 1 a 5. Que bueno, parece ser que a todas las personas les gusta ese videíto, no sé. Porque yo la verdad que ni me acuerdo, porque hace un montón que lo hice. Ustedes imagínense que es como que ya ni sé lo que dije, por eso. Si lo dije, se ve que era eso porque lo tengo ahí anotado. Pero no me acuerdo. Por eso está bueno recordarnos, porque esto es un recordar continuo, no es otra cosa, no consiste de nada más. Bueno, entonces, vamos a ir leyendo y saludando a todos los amigos que estuvieron hoy. A Rosana, que bueno, que lo vio, que se dio cuenta, que está bueno. Si vos ya viste ese pasito, Rosana, ya es un gran paso, ¿eh? Es un gran paso porque eso lo tenemos que ver todos los días, porque esta que vos querés que te está hablando también se ataca. Todos nos atacamos. Hola, Soledad. Hola. Acá no sé cómo llamarte. Ben. Bueno, Andrea, Gaby, Rima, Helen, Luisa, Paula, que ella lo está aplicando, Paula, y dice que es maravilloso y que es verdad, sí, por supuesto. Bueno, Andrea, ya nos saludamos. Marcela, Nubia, Celia, sí. Bueno, Rosana, igual te digo, sí, la imagen no es muy buena porque tengo esta camarita. De a poco voy mejorando la cosa de esto de los directos, porque para mí es todo nuevo. Imagínate, para mí está nuevo el internet. Pero voy aprendiendo de a poco. Cuando podamos tener una mejor... Yo a veces digo que voy a poner el micrófono solo y hacemos por micrófono, pero no sé a ustedes si les gusta más así o quieren con micrófono. Yo tengo un micrófono que lo podemos poner y no se ve la imagen y no nos distrae. Pero bueno, a veces está bueno vernos las caras, porque qué sé yo a ustedes no los puedo ver. Bueno, Luz, practica, Luz, practica. Salvador, amigo, tanto tiempo, Divanelli, Lisa,
Luz, Rafael, Andrea, Claudia Trujillo, Luz Elena, Belkis, Venezuela, Marta, Jonathan Marengo, Teresa Ramallo, Teresa, Sandra, Luisa, Rosentni y Julián, bueno, que creo que los saludé al principio. Bueno, esperemos que nos hayamos compartido algo, ¿no? Que nos hayamos sentido algo nuevo. Y bueno, gracias Gladys. Gladys Rima, hay dos Gladys, y Gladys Vanegas. Esta Gladys Vanegas es de Argentina, bien. Y la otra Gladys, no es Gaby, esta es Gaby. Gaby, y bueno. Acá con la luz del día es como que también, a mí también se me dificulta verme, por eso les digo esto del enfoque, la cámara y toda la cosa. Bueno, y Connie Carvajal que dice que es la primera vez que participa. Bueno, así que después en el próximo veremos, esta vez en la semana pudimos hacer 2, veremos la semana que viene si podemos 2, nosotros 2 estos cursitos para recordarnos. Un gusto para mí también. Así que bueno, nos vemos en el próximo. En el próximo voy a ver la semana que viene que tengo que seguir con los del curso de milagros, que estamos con los principiantes del curso, que también los invito a ustedes si quieren participar, porque siempre algo se aprende. Siempre algo se aprende y bueno, está bueno. Todo nos ayuda. Bueno, besito y nos vemos. Chao.